Sean ustedes bienvenidos una vez más a Inglés Fácil. Soy Rodrigo Lazo y es un gusto grande para mí compartir este tiempo con ustedes, ayudándoles a adquirir habilidades para comunicarse en inglés. Esta es la lección número 20 del nivel 1 del curso debutante y el título de esta lección es Spring. 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 Spring es el nombre de una de las 4 estaciones que se tienen en países como los Estados Unidos y otros. Y ya nos hemos referido a 2 otras estaciones en 2 lecciones anteriores. Ahora voy a escribirlas en el orden en que ocurren en el año. Entonces la primera es, voy a escribir primero seasons, así se llaman, seasons. The first season is winter. Esta ocurre empieza al final de año y toma los primeros meses del año. Es por eso la ubico al inicio, winter. After winter comes spring. After spring comes summer. And after summer comes fall or autumn. Autumn. These are the 4 seasons in the United States and other countries. I can say again that in Colombia we don't have these seasons. In Colombia we only have a hot season and a rainy season. Entonces vamos a referirnos a spring. Avancemos al contenido de la lección. The ball. This is the ball. The ball. People play the ball. People play ball. People play ball in spring. People play ball in spring. The bikes. These are 2 bikes. 2 bikes. The bikes. These are bikes. People ride the bikes in spring. Quiero que usted sepa que este es el verb. People, la persona o las personas que ejecutan la acción. Play is the action word or the verb. Recuerde la actividad en la lección anterior para verbs. People play ball in spring. The bikes, these are the bikes. Y esta es the action. The action. The verb. People ride the bikes in spring. Paso a la siguiente página. The birds. 1, 2, 3 birds. The birds. These are birds. The birds grow in spring. The birds grow in spring. Note dónde está el verb, the action word.
Note la posición. Es importante que usted identifique el lugar que debe ocupar este verb. The birds grow in spring. The flowers. The flowers. These are flowers. The flowers grow in spring. The flowers grow in spring. These are flowers, beautiful flowers. The flowers grow in spring. The birds grow in spring. The rain. The rain. The rain. This is the rain. This is the rain. The rain falls in spring. The rain falls in spring. The rainbow. The rainbow. This is the rainbow. The rainbow comes in spring. The rainbow comes out in spring. The rainbow comes out in spring. The rainbow comes out in spring. The bunny. The bunny. This is the bunny. The bunny hops in spring. The bunny hops in spring. The bunny hops in spring. Recuerde una pista que le di en la clase anterior que le puede ayudar para el descubrimiento de los significados de estas palabras que usted no conozca y que lo haga mediante asociación de las imágenes con palabras, para que sea esta asociación lo que usted guarde en su mente. No lo busque en diccionarios español-inglés o inglés-español, porque, como le dije, va a crearle un mal hábito. Entonces, vaya a las imágenes de Google, escriba en el buscador la palabra hop, por ejemplo, hop, o busque The Bunny Hop y el diccionario le va a mostrar una imagen y eso le ayuda a entender qué es The Bunny Hops. Paso a la siguiente página. The spring. The spring. It is the spring. It is spring. Or it is the spring. It is spring. En Colombia no podemos decir esto, porque en Colombia nunca it is spring. It is never spring in Colombia. We don't have spring in Colombia. So we can see here that it is sunny. It is sunny. The sun shines in spring. Birds fly in spring. Birds fly. The butterflies also fly. And flowers are beautiful. Flowers grow in spring. Ahora paso a las actividades. Esta actividad consiste en completar este diagrama con imágenes de cosas que vemos o que ocurren
in spring. Here is the main idea, the principal idea. Things we see in spring. What do you see in spring according to this lesson? What do you see in spring? Es bueno que cuando usted llegue a esta actividad ya haya repasado la lección varias veces y que haya asimilado el contenido y que recuerde las partes más importantes del contenido y que pueda, cuando traslades las imágenes aquí a un diagrama como este, ya pueda hablar de cada una de esas imágenes. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a trasladar estas imágenes de things that we see in spring, or things that occur in spring. Ahora ya está completo el diagrama. Está completo el diagrama y usted quizás ya esté en capacidad de decir what occurs in spring. Voy a escribir la pregunta. What happens in spring? What happens in spring? Or what occurs in spring? What do you see in spring? Well, according to this lesson, and particularly according to this diagram, the people play ball, the people ride bikes, the bunny hops, the rainbow comes out, and the rain falls in spring. O puedo decir, in spring, people play ball and ride bikes. The bunny hops, the rainbow comes out, and the rain falls. Voy a escribir esta última versión. In spring, the people play ball and ride bikes. The bunny hops. The rainbow comes out, and the rain falls. This is what happens in spring, according to this lesson. Digámoslo otra vez. In spring, the people play ball and ride bikes. The bunny hops, the rainbow comes out, and the rain falls. Pasemos a la siguiente actividad. We have uppercase B and lowercase b. Uppercase B and lowercase b. Entonces esta actividad es para enfatizar in words that begin in B and words that do not begin in B. Como de costumbre vamos a nombrar los objetos en estas imágenes primeramente. Bee. This is a bee. Flowers. These are flowers. Bell. This is a bell. Bone. This is a bone. Violin. This is a violin. Bat. This is a bat. A continuación voy a nombrarlos una vez más
y al mismo tiempo voy a escribir uppercase B and lowercase b under the pictures whose names begin in the letter B. B, B, B begins in B. Uppercase and lowercase b. Flowers. Flowers does not begin in B. Bell. Bell. Bell begins in B. Bone. Bone. Bone begins in B. Violin. Violin does not begin in B. Bat. Bat begins in B. Ahora miremos aquellos que no, que don't begin in B. Aquellos que don't begin in B. Flowers. Flowers does not begin in B. Flowers. These are flowers. Violin. Violin. This is a violin. Violin does not begin in B. Now I'm going to write the sentences. I'm going to write the sentences here. First, I will write the words that begin in B. B, bell, bone, and bat start in B. But flowers and violin don't begin in B. Now let's read it again. B, bell, bone, and bat start in B. Flowers and violin, sobra la G, don't begin in B. Paso a la siguiente actividad. El tema de esta actividad son los nouns. Nouns. Me parece que en una lección anterior ya le dije que son nouns. Pero no me importa si lo repito. Nouns son las palabras con que se nombran cosas, personas, lugares y animales. Lo repito, esta vez voy a usar algunos términos en inglés. A noun is a word que se usa para nombrar persons, things, places, and animals. En esta actividad tenemos 3 espacios para ilustrar objetos que sean representados con sus nouns. El primero vamos a reservarlo para una person. El segundo para un place. Y el tercero para una thing. Thing or object.
yo voy a escribir el noun y usted hará el dibujo para representar este noun. Noun, a person, man. Dibujará usted un man. Place, place, park. Thing, flower. Entonces usted dibujará cada uno de estos. In the first place, the first picture is of a man. The second picture is of a place, and this place is a park. And the third picture is that of a thing, and this thing is a flower. Luego, con base en eso, podemos usted y yo escribir a man is a person. A park is a place. And a flower is a thing. A man is a person. A park is a place. A flower is a thing. Y voy a decir que estas palabras man, park and flower son nouns. Man, park and flower are nouns. Tenemos tres nouns: man, park and flower. ¿Y por qué son nouns? Porque son palabras que se usan para nombrar a esta person, a este place que usted habrá dibujado y a esta thing. Recuerde que estamos en una fase elemental en la que usted está familiarizándose con el idioma, en la que sus órganos articuladores están acostumbrándose a esos sonidos que les son nuevos. Disfrútelos y nos veremos en la próxima lección.